Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la semana del último domingo después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo desde 38 hasta 44. En aquel tiempo, el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos diciendo: Cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasear con largas túnicas, que los saluden en las plazas, que les den los primeros lugares en las sinagogas y los puestos de honor en los banquetes, mientras devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos recibirán una condena más severa. Frente a la sala de las ofrendas del templo, Jesús se sentó a mirar cómo la gente echaba sus monedas. Muchos ricos daban bastante dinero. En esto llegó una viuda pobre que dio 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esa viuda pobre ha dado más que todos los que echan dinero en las alcancías, porque todos dieron de lo que les sobraba. En cambio, ella dio de lo que necesitaba para vivir, todo cuanto tenía para su sustento. Palabra del Señor. Antes que nada, una explicación. Todo el mundo hoy celebra miércoles de cenizas. En cambio, en el rito ambrosiano no. ¿Por qué? Porque entre el rito romano y el rito ambrosiano tenemos 2 maneras diferentes de calcular la cuaresma. Así que en el rito ambrosiano la cuaresma no empieza hoy, sino el domingo que viene, coincidiendo el primer domingo de cuaresma, tanto en el rito romano cuanto en el rito ambrosiano. Esta es la razón por la cual nosotros las cenizas la impondremos precisamente al final de la misa del domingo que viene. Y por esa razón también seguimos leyendo como texto del Evangelio la continuación del capítulo 12 del Evangelio de San Marcos. Jesús todavía se encuentra dentro del templo de Jerusalén, después que trató de purificarlo echando a cambiamonedas y vendedores de palomas, de animales, reaccionaron contra de él tanto los representantes del poder civil como del poder religioso. Primero, recordamos, lo atacaron tratando de ponerle una trampa herodianos y fariseos, poniéndole la cuestión del tributo de pagar o no al César, y después los saduceos, es decir, los partidarios de los sumos sacerdotes, el grupo más in vista a nivel religioso, poniéndole la cuestión de la mujer que muere después de haber tenido 7 varones hermanos entre ellos, sin tener hijos con ninguno de ellos, una manera para polemizar sobre la fe en la resurrección. Bueno, después que Jesús ha respondido saliendo vencedor de toda esta discusión con esta gente, Jesús vuelve a enseñar a lo suyo y le pone en guardia precisamente respecto a la idea de fe, de religión que vive toda esta gente. Y, como siempre hace Jesús, aprovecha incluso de las situaciones negativas para dar una enseñanza en positivo. En este caso, Jesús ofrece a los discípulos 2 modelos, un modelo negativo y el modelo positivo. El modelo negativo está representado precisamente por los maestros de la ley, los cuales, dice Jesús, se aprovechan de la religión. ¿Por qué? Porque lo que realmente le interesa es la admiración por parte de la gente. Por eso van caminando con largas túnicas, por eso
quieren los primeros lugares en la sinagoga, en los banquetes y, cosa más grave, dice el Señor Jesús, aprovechando de su situación, aumentando la estima de la gente que tiene con largas oraciones que hacen en público, no tanto por amor de Dios, cuanto porque la gente lo vea y por eso aumente la admiración que tienen con ellos, que hacen, se aprovechan para devorar las casas de las viudas. Esta expresión está a significar que Jesús conocía muy bien lo que concretamente pasaba. ¿Por qué? Porque, siendo que en Israel la ley de Moisés valía también como ley civil, dejando aparte la ley impuesta por los romanos, pero dentro de la comunidad de Israel, que era una teocracia. Teocracia significa que el poder lo tienen los líderes religiosos y no hay, como en nuestras naciones modernas, un poder civil, un poder religioso con una ley civil, un derecho canónico y cada uno soberano en su propio orden, sino que en este caso la ley religiosa canónica, la ley de Moisés, valía también como ley civil. Y por esa razón los expertos de la ley religiosa, los canonistas, los teólogos, precisamente los doctores de la ley, actuaban también como advocados. ¿Y qué pasaba? Muchas veces cuando moría un hombre, se presentaban a las viudas supuestos creditores, que muchas veces no lo eran falsedades, reclamando préstamos, deuda y cosa que no tenía razón que ser. Y precisamente porque evidentemente la viuda trataba de resistir, la denunciaban con el apoyo de estos maestros de la ley que eran totalmente corruptos. Esta gente fingía una devoción, ser gente piadosa, realmente abusaban de la religión y se aprovechaban de ella. Jesús dice precisamente porque no solamente hacen el mal, sino que instrumentalizan al mismo Dios para hacer el mal, recibirán un castigo más grande. Al contrario, en positivo, Jesús indica la pobre viuda. Dentro el complejo del templo, cuando se dice templo, no significa solamente el lugar más interno donde se iba a celebrar los sacrificios, sino todo el complejo de los edificios del templo. Por ejemplo, había el gran salón del Sanedrín, del Consejo, había los edificios donde vivían los palacios de los sumos sacerdotes y también había un cuarto, un salón, digamos, muy bonito, donde se recibían las ofrendas en dinero. Era la sala del tesoro. Jesús se sienta para ver la gente que hace, vienen muchos ricos, tiran sus monedas. Recordamos cuando Jesús dijo, y cuando hacen sus ofertas no suene la trompeta como los hipócritas. ¿Qué quiere decir Jesús otra vez? Una cosa muy concreta. El lugar donde había que tirar la moneda tenía forma de trompeta y era de bronce. Por esa razón, más grande era la moneda y más fuerte uno la tiraba, más sonaba. La gente se daba cuenta que el que estaba haciendo la oferta estaba ofreciendo mucho. Jesús dice, son hipócritas. Precisamente porque lo hacen para buscar la admiración por parte de la gente, no recibirán mérito por parte de Dios. En cambio, Jesús ve a esta pobre viuda que ofrece, que tira solamente 2 moneditas de cobre, digamos unos pocos centavos, pero Jesús dice, cuidado, era todo lo que tenía por su sustentamiento. Por eso ella dio más que todo. ¿Por qué? Porque los ricos ofrecen lo que les sobra. En cambio, ella, y Jesús lo repite 2 veces, para que entiendan, para subrayarlo,
ella ofrece todo lo que tiene para sobrevivir. ¿Por qué? Porque evidentemente consciente de su situación, renuncia a bastarse a sí misma, a buscar de curarse a sí misma, echando toda su confianza en Dios. Es la persona que pide a Dios, confía en Dios lo que le hace falta para vivir. No quiere más, no quiere ser rica, le basta lo necesario y se lo pide a Dios. ¿Por qué? Porque humildemente reconoce que solo Dios basta, que solo Dios puede proveer a sus necesidades. Bueno, Jesús en negativo y en positivo le ofrece a los discípulos esta comparación. Cuídense de los maestros de la ley, imiten a la pobre viuda. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y como también hoy en día tenemos en el mundo todos los niveles, gente que se aprovecha de la religión. Tenemos todavía algunas teocracias en el mundo, algunos que tienen el poder político de forma incluso fanática o fanática interesada o solamente interesada pero con la excusa de la religión, hasta los niveles más bajos, pero gente que se propone como carismática, como gente que tiene poder por parte de Dios, siempre para aprovecharse. Y al contrario, tenemos muchísimos ejemplos. Y yo doy gracias a Dios que en mi vida, sobre todo entre los migrantes, he conocido a gente que realmente le cuesta durísimo vivir, pero echa toda su confianza en Dios, pone toda su confianza en Dios. Entonces pedimos al Señor el don del Espíritu Santo que nos ayude a entender, a hacer un verdadero discernimiento para rechazar cualquier actitud hipócrita, aprovechadora de la fe y realmente tener un corazón limpio, abierto solamente a Dios.